Buenos días, muchachos, Dios los bendiga. Buenos días, estamos aquí para comenzar otro domingo donde vamos a compartir la palabra de Dios. Qué bueno que se han conectado en esta mañana, qué bueno que han buscado aprender algo de la palabra del Señor y qué bueno que me acompañen hoy. Así que los bendigo y los invito para que tengan a la mano la Biblia, un cuaderno, un lápiz, para que aprendamos todos el día de hoy. Damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Mauricio, buenos días. Dios te bendiga. Vamos a dar un minutico para que se vayan conectando. Les doy la bienvenida. Y por favor, los que se están conectando, decirme si se escucha y se ve bien. Por favor. Helen, buenos días. Dios te bendiga. Qué bueno verte por este medio. Muchachos, creo que pronto vamos a poder vernos. Nos hace falta vernos, abrazarnos, compartir. Gloria a Dios por estos medios digitales, por el internet, porque hemos podido compartir la palabra. Pero hace falta el contacto. Ya estamos pronto, creo que muy pronto nos vamos a poder reunir allá en Bosa o vamos a ver dónde, pero creo que ya es hora de reunirnos. Pronto estaremos celebrando juntos y gloria a Dios por eso. Pero también damos gracias por estos medios, por el internet, porque ha sido una herramienta poderosa para compartir la palabra de Dios. Bien, ya se siguen conectando. Les recuerdo que las personas que por algún motivo no se pueden conectar hasta ahora en directo, pues el video reposará en Instagram, en el IGTV y también en YouTube y también en Facebook los estoy subiendo. Así que no hay manera de que se lo puedan perder. Va a estar disponible para todos. Les recomiendo antes de que empecemos, por favor, que visiten las redes. Hay una página web alejandrorico.com.co donde pueden ver las diferentes prédicas, temas, mensajes y el libro que estamos promocionando. Pero también en YouTube, por favor, entren, comenten, compartan, me gusta, para que otros también puedan ser bendecidos y edificados con esta palabra o con las diferentes palabras que hemos tratado aquí. Bien, muchachos, vamos a comenzar. Por respeto a los que se conectaron puntualmente, vamos a comenzar y espero que esta palabra sea de bendición para todos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias este domingo porque nos has dado vida, nos has dado aliento de vida, nos has despertado esta mañana para que podamos ser edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús, toma control de mi boca, de mis palabras, de mi mente y del corazón también de las personas que se conectan en esta mañana. En el nombre de Jesús. Bien, muchachos, si ya tienen Biblia a la mano, si ya tienen su cuaderno, su lápiz, vamos a comenzar. Hoy vamos a continuar. El Señor ha puesto en mi corazón que hable sobre las bienaventuranzas y ya tenemos 4 semanas hablando de las bienaventuranzas y hoy vamos a hablar de la quinta bienaventuranza que encontramos en Mateo capítulo 5 y hoy vamos a hablar del verso 7 y es la quinta bienaventuranza. Entonces, si me acompañan por favor a Mateo capítulo 5 verso 7, no voy a hablar sobre el contexto del libro de Mateo y el contexto social donde se mueve este pasaje, porque ya lo hemos hablado a lo largo de estas semanas. Y los invito entonces a que vean en el canal de YouTube las anteriores bienaventuranzas para que se puedan meter en el contexto. Bien, Mateo capítulo 5, verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que repito, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, ya hemos hablado en muchas ocasiones qué significa ser bienaventurado, doblemente bendecido, muy feliz. Así que Jesús comienza diciéndoles
ustedes quieren ser felices, ser bienaventurados, pues escuchen lo que tengo que decirle. Y como las otras bienaventuranzas que ya hablamos, ser pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús comienza confrontando, ¿no? Entonces les dice, bueno, para ser felices tienen que ser misericordiosos, porque así alcanzarán misericordia. Y digo confrontación porque los judíos ni los romanos eran misericordiosos. De hecho, como ya hemos hablado anteriormente, los pobres en espíritu, los mansos, los que lloren, pues no eran vistos como una cualidad, sino más bien una debilidad. Así que Jesús está confrontando no solamente a los romanos, sino a los judíos de su tiempo, a los religiosos que conformaban esa sociedad que mantenía un status quo religioso. Estamos hablando de varios partidos como los saduceos, los fariseos, los celotes, entre otros, los esenios, que ellos tenían dentro de esa status quo religioso, donde mantenían una apariencia externa, y Jesús les está confrontando con actitudes del corazón. Les está rompiendo esas apariencias, porque por dentro no había nada. Y Jesús los confrontando ese vacío espiritual que ellos tenían. Y ellos se creían los elegidos porque decían que ellos eran los hijos de Abraham, porque ellos se creían que ellos se iban a ser los administradores del reino de Dios por ser simplemente israelitas. Y Jesús les dice, no, Dios puede hasta levantar descendientes de esas piedras de Abraham. Así que hay una confrontación. Jesús es muy confrontativo con el tiempo en el que Él aparece, con la sociedad en la que Él vive. Él es muy confrontativo, es una característica de Jesús. Jesús no viene para mantener un status quo, para mantener una zona de confort, sino Él viene a confrontar. Y en Mateo capítulo 23, verso 27, para los que están anotando, vemos una confrontación fuertísima. Yo digo que Jesús era un tipo muy valiente, un hombre valiente de verdad, porque él sabía cuál era ese orden religioso, que también se mezclaba con un orden político, para pararse y decirle en una sinagoga, en su ambiente, en su terreno, en su cara, decirle lo que está escrito en Mateo capítulo 23, verso 27, y leo: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Imagínense que Jesús les dice en una sinagoga, reunidos todos en su cara, les dice hipócritas. No por nada querían matarlo, ¿no? Porque él hace una comparación y les dice que son como sepulcros blanqueados. Es decir, si usted va al cementerio, usted ve algunas tumbas. Recuerdo aquí en el cementerio central en Bogotá, hay una parte donde hay unas tumbas pues de personajes muy ilustres, ¿no? De hecho, hay algunas tumbas de algunos expresidentes que están ahí. Y son unos mausoleos muy bonitos, con unos mármoles importados, con unos granitos importados, con una presencia, un arreglo muy costoso, que por fuera se ven muy bonitos. También hace poco vi un programa de narcotraficantes de México y vi si no estoy mal, creo que en Tijuana, no me acuerdo la ciudad, una ciudad que tiene es reconocida por tener los narcotraficantes más ricos de México, y visitaban el cementerio y habían unos monumentos a esas tumbas. Es más, parecían casas de 2 pisos con aire acondicionado, con mármol, con oro, como ostentación del poder de estos narcotraficantes. Bueno, Jesús está diciendo, bueno, ustedes son como esos mausoleos, como esas tumbas que tienen gran lujo, que tienen mármol de Carrara, granito italiano, aire acondicionado, pero que se ven muy bonitos por fuera, pero que por dentro de esas tumbas, pues lo que hay es descomposición,
carne que se está pudriendo, que están llenos de gusanos, de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces imagínense, Jesús no es nada diplomático, Jesús es frentero y les está diciendo, ustedes por fuera son muy bonitos, como esos sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de inmundicia, de huesos de muerto. Así les está diciendo Jesús. Pero y también les dice, así también vosotros por fuera, la verdad, a la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús es confrontativo y comienza a decirles, nada de lo que ustedes muestran por fuera vale la pena. Lo que vale es lo que está por dentro, ¿no? Y me recuerda otro pasaje que está en Mateo capítulo 12, verso 34, si me pueden acompañar. Y Jesús primero les dice, escribas y fariseos hipócritas. Después los compara con tumbas que tienen podredumbre, inmundicia. Y aquí en Mateo 12:34 les dice, generación de víboras. O sea, Jesús de verdad que estaba buscando problemas, ¿no? Les dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús les está diciendo, ¿cómo pueden ustedes hablar cosas bonitas si yo sé lo que hay en su corazón? Y lo que hay en su corazón son cosas malas. Porque de la abundancia del corazón debería hablar la boca, pero ustedes hablan cosas que no hay en su corazón. Ustedes son malos en el corazón, pero hablan cosas buenas. Entonces Jesús comienza fuerte, y él quería hacer como esa contraposición en lo que hay afuera, lo externo, la apariencia y lo que hay adentro. ¿Y por qué es importante? Porque hago hincapié en esto, énfasis en esto. Porque las 4 primeras cosas que hemos visto de las bienaventuranzas tienen que ver con actitudes del corazón. Los que son pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, son actitudes del corazón. No son cosas externas. Y como ustedes van a ver más adelante, las siguientes 4 bienaventuranzas sí tienen que ver con las cosas externas. Tienen que ver con el impacto que genera en los demás esas cosas internas. Por eso las bienaventuranzas tienen un orden, y esto es especialmente importante que lo entendamos a la hora de analizar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas comienzan en el capítulo 5 con actitudes internas del corazón, con actitudes personales de aquí, de adentro. Y en el capítulo 6 y capítulo 7 tiene que ver con actitudes externas, con la acción. Es decir, Jesús nos está diciendo, lo primero que ustedes tienen que ser confrontados es con las actitudes de su corazón, para que después ustedes puedan de esas actitudes generar o manifestar acciones correctas, frutos correctos, ¿no? Por eso Él les dice, del corazón, del buen tesoro del corazón, y el hombre del mal tesoro saca malas cosas. Así que hay una secuencia. Primero Jesús contrasta las actitudes del corazón, y en el capítulo 6 y capítulo 7 del Sermón del Monte, entonces Él sí habla de actitudes y habla de acciones correctas. Digamos que Jesús comienza por el principio correcto, que es de adentro hacia afuera. Por eso comienza confrontando el corazón y contrastando las apariencias de los fariseos y saduceos de su tiempo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque nosotros generalmente cuando leemos, cuando tenemos dinámicas con ideas, con ideologías, con tendencias, con pensamientos en el mundo, tenemos que ser muy cuidadosos, porque eso hace parte del mundo externo, de las apariencias y no de las actitudes del corazón. Jesús está diciendo aquí, no puedes separar lo que hay en tu corazón con las actitudes y con las acciones que tú generas en tu vida cotidiana. No las puedes separar. Tú puedes falsificar, tú puedes tener un corazón malo y sin embargo hablar bonito. Sin embargo decir cosas bonitas,
creer o aparentar cosas bonitas, pero para Dios, que conoce nuestro corazón y conoce nuestras acciones, no lo podemos engañar. No podemos separar las actitudes del corazón y las acciones de nuestra vida. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque generalmente escuchamos ideas, tendencias, pensamientos y los acogemos, lo hacemos parte de nuestra estructura de pensamiento, de comportamiento, pero no juzgamos qué hay o cuáles son las actitudes del corazón de esas personas. Y como ejemplo de lo que sí debería ser, como siempre, tenemos que partir de Jesús. Jesús fue un hombre que dijo cosas muy bonitas que están escritas en nuestra Biblia, en los evangelios, pero que cuando lo contrastamos con sus acciones, su comportamiento y su manera de pensar, no hay separación, no hay diferencia, no hay discontinuidad entre las dos cosas. Y eso me hace recordar a ciertos personajes que dijeron una cosa, que se adhirieron aún en día a nuestros pensamientos como sociedad, pero que lejos de estos pensamientos fue su comportamiento y su vida, su corazón. Por ejemplo, traje tres personas, y ya he hablado de ellos, pero los voy a traer muy rápidos para entender el punto de vista que Jesús está tratando de hablarnos en esta mañana. Karl Marx. Karl Marx es el ideólogo, el pensador que está detrás del marxismo, del socialismo o del comunismo. Toda esa dialéctica política y que ha moldado sociedades y comportamientos y sistemas económicos hoy en día, están basados en el libro que él escribió, entre otros también con Hegel, El Capitalismo, o el Libro Rojo, como lo quieran, El Capital, el Manifiesto Comunista. Todo esto hace parte de un sistema de pensamiento. Karl Marx hablaba de que la propiedad privada no debería existir, sino la propiedad colectiva. Hablaba del proletariado, de la fuerza de los trabajadores, de la revolución desde la base, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el sistema de pensamiento que él escribió inclusive. Pero cuando vamos a lo que había en su corazón, de su comportamiento, era totalmente contrario. Karl Marx nunca trabajó en su vida, no sabía lo que era ser proletariado. Como nunca trabajó, siempre vivía aprovechándose a los demás. Primero de su amigo Hegel, era un mantenido. Quebró a su esposa, que era una aristocracia de su tiempo, la quebró. Mantuvo relaciones íntimas con una de sus criadas, la embarazó, no quiso responder por su hijo, así que su gran amigo Hegel fue el que respondió por su hijo. Así que vemos una ideología muy bonita, muy celebrada e implementada en nuestro sistema económico y político, pero detrás de eso hay un hombre que en su corazón, que en su pensamiento no practicaba eso. Jesús nos empieza diciendo, ustedes piensan una cosa y hacen otra. Una segunda, Simone de Beauvoir, francesa, una de las ideólogas detrás del feminismo, yo diría del feminismo tóxico hoy en día, que aprueba el aborto, que apoya la pedofilia, que ve los hijos como una carga. Esta mujer, por ejemplo, decía que los hijos no nacidos, los que están en el vientre de la madre, son parásitos, así los llamaba ella, pero ella nunca se embarazó. Ella promulgaba la libertad de las mujeres, sin embargo vivió toda la vida con Jean-Paul Sartre, aguantándose maltratos que son conocidos. Hablaba de que las mujeres no necesitan de un hombre, pero andó más de 20 o 30 años con Sartre. Apoyaba a Sartre en su pedofilia, para nadie es secreto que él firmó manifiestos en Francia donde apoyaba y pedía la aprobación de la pedofilia. Así que hay detrás de toda esta ideología de esta mujer una incoherencia con su comportamiento. Y sin embargo, muchas personas creen ser muy intelectuales y citan a estas personas, pero no saben lo que hay detrás en su corazón. Y un tercero es el Che Guevara. Hace poco se desclasificaron algunos documentos del Che Guevara, y uno de esos es sus diarios. Estuve investigando algunos de sus comentarios y, por ejemplo, él decía
que si alguien se oponía a la revolución había que fusilarlo. O sea, y dice de su mano que él fusiló más de 50 o 60 personas porque se oponían al pensamiento socialista comunista que ellos estaban instaurando. Él fue un hombre que odió los gays, homosexuales, toda esa variación de género, él lo odió. Y tanto llegó así que llegó a asesinar por ese motivo. Él en sus memorias también dice que la represión, el miedo debería ser una táctica del gobierno y del Estado para contra los opositores. Él estaba a favor de la creación de campos de concentración. Es decir, no entiendo cómo hay personas que se ponen camisetas con la foto del Che cuando no saben lo que hay detrás. Jesús está diciéndonos, ojo, lo que hay en el corazón debe ser lo mismo que nosotros mostramos con nuestras acciones. Bienaventurado el que es pobre en espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Habla de que hay un corazón quebrantado y Jesús sabe que nuestras acciones comienzan por lo que hay en nuestro corazón. Jesús odia y Dios odia las superficialidades. Pero el mundo ama esas superficialidades, desarraiga, desecha cuando uno les habla de actitudes del corazón, porque eso es debilidad, eso es cursilería. Pero Jesús nos está diciendo y nos está poniendo otra vez en perspectiva y en el orden correcta las prioridades. Primero el corazón y de ahí se desprenden las actitudes. Encontré una frase, Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, para los que no saben, fue un predicador, un pastor inglés de Gales, más exactamente, de este siglo. Él fue el encargado del pastor de la abadía de Westminster, allá en Inglaterra, con mucha influencia, un hombre de Dios, que murió hace poco, creo que en el 81, por ahí, 80 murió. Pero escribió una frase que resume lo que les estoy tratando de compartir. Él decía, un cristiano es algo antes de que él haga algo. El cristianismo es ser. El cristianismo es una relación que golpea tu corazón y cambia tu naturaleza. El cristianismo es algo que nace de adentro hacia afuera. El cristianismo es algo que modela, sana lo más profundo de tu alma, de tu corazón. Eso solamente lo puede hacer Jesús a través de su Espíritu Santo. El cristianismo no tiene nada que ver con fachadas, comportamientos, celebraciones, ritos, nada, repito, de eso tiene que ver con el cristianismo. Es algo que sucede aquí adentro. Y me encontré con algo en Amos, por favor, los que me pueden acompañar, capítulo 5, verso 21. Él está diciendo, Dios le está diciendo, mire, olvídense de todas esas fachadas, esos comportamientos, esos ritos. Yo lo que quiero es que haya arrepentimiento de corazón. Y estamos hablando de hace 2400 años, porque Amos fue escrito cerca del 400, si no estoy mal, antes de Cristo. Mire lo que dice en capítulo 5, verso 21. Está hablando Jehová. Aborrecí. Es decir, Dios está diciendo, estoy cansado, estoy aborrecido, estoy hasta aquí. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, es decir, en sus reuniones. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Él estaba aburrido, estaba hastiado de los coros, de la alabanza, de las orquestas, de toda esa parafernalia de la música. Mire lo que dice en el verso 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios estaba cansado de los ritos, de los sacrificios, de los holocaustos, de las vacas, de las ovejas que ellos estaban ofreciendo, de los instrumentos, de la música, las alabanzas. Él estaba cansado de todos esos signos externos y él lo que quería era que corriera el juicio y la justicia en sus corazones. Cualquier similitud con nuestros tiempos
es coincidencia. Entonces, vemos una secuencia en las bienaventuranzas: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre hambre y sed de justicia, perdón. Son actitudes internas. Es una confrontación con usted mismo, allá adentro, usted, y confrontarse con su corazón. Es interno. Pero a partir del 4, es decir, el 5, los misericordiosos alcanzarán misericordias. Es una actitud que empieza a tocar a otros. Primero usted se confronta en su corazón y después empieza a tener virtudes que empiezan a afectar a otros. 4 tienen que ver con el corazón y 4, como lo veremos más adelante, tienen que ver con la afectación que se hace hacia otros a partir de esa transformación. ¿Qué más tenemos que decir de la misericordia? Miren, la misericordia no es una virtud humana. Usted puede ser misericordioso, pero la Biblia no me dice que usted recibirá misericordia en el mundo. De hecho, no necesariamente porque usted tenga misericordia con otros, que usted tenga misericordia con su hermano, con su cuñado, con su primo, con su padre, con su madre, con el político, con su amigo, no implica que el mundo será misericordioso con ustedes. ¿Por qué? Porque la misericordia no viene de nosotros, no es una actitud del corazón, es una virtud que viene de Dios, porque Él es la misericordia, como lo hemos hablado en otra cosa. Mire lo que significaba la misericordia para este tiempo, para los romanos y para los judíos. Los romanos eran una sociedad cruel. Yo he escuchado y leído en algunos documentos las crueldades que cometía el Imperio Romano. No es gratis que hayan alcanzado ese poder y ese dominio. No fue gracias a la misericordia, fue gracias al imponer a sangre y espada su autoridad y su influencia en toda Europa y parte de Asia. Así que para los romanos la misericordia era señal de debilidad, y encontré esto. Para los romanos la misericordia es la enfermedad del alma, la ven como una enfermedad. Tener misericordia para los romanos era señal de debilidad. No podían tener misericordia con sus enemigos, al contrario, tenían que acabarlos, tenían que arrasar. Encontré otro término que me llama la atención, se llama patria potestas en el latín. Patria potestas es lo que nosotros conocemos como patria potestad, y es el poder que tenía el padre romano sobre su hijo. Y hay algunas crónicas que estuve revisando, dice por ejemplo, que cuando un hijo nacía, el padre romano tenía la potestad de decir si ese hijo vivía o si ese hijo moría. Si ese hijo quería que el padre quería que el hijo viviera, él daba el pulgar así y el niño vivía. Si él veía algún defecto o simplemente no le gustaba lo que veía en ese hijo, él ponía el pulgar hacia abajo y el niño debería ser ahogado. Mire la crueldad de los romanos. Y hay muchas narraciones que son históricas, no son novela ni ficción. Hay algunos historiadores que dicen, por ejemplo, que cuando una mujer o una esposa de un romano daba a luz una hija, el romano generalmente podía decirle que debería botarla por las aguas negras de la ciudad a la niña. Generalmente los romanos en esa época solo permitían una niña por familia. Cuando nacían más niñas eran botadas por la cañería, por las aguas negras. Y lo digo porque hay narraciones históricas, arqueológicas, que han descubierto sitios romanos donde han encontrado en esas cañerías, en esos pozos, muchos huesos de niños, y eso apoya las narraciones de que ellos botaban por la basura cuando nació una niña o cuando nacía un niño enfermo. Así que la misericordia en este contexto era una debilidad. Entonces viene Jesús, los confronta y de paso les dice que tienen que ser misericordiosos. Si quieren ser felices, tienen que ser misericordiosos. Ahí hay un impacto de lo que tiene que ver con el reino de los cielos, con su mentalidad, con su enseñanza y lo que está en el mundo en ese momento. Así que esperar misericordia de las personas no es lo que Jesús nos está enseñando. De hecho, Jesús fue misericordioso, fue justo, fue bondadoso, fue compasivo
hizo milagros, sanó enfermos, levantó muertos, amó a las personas y el pago que recibió fue castigo, fue crucifixión, fue tortura, fue patadas, fue latigazos, atravesado con una lanza. No recibió misericordia. Así que la misericordia no es una virtud humana. Si usted está creyendo que porque usted tiene misericordia con otros, usted va a recibir misericordia de las personas, pues déjeme decirse que es un poco ingenuo, porque la vida real no es así. Básicamente lo que Jesús nos está diciendo con bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordios, no es de los demás. Básicamente lo que Jesús nos está diciendo es, usted es misericordioso con otros y Dios será misericordioso con usted. No es misericordia de los demás. No está diciendo si usted es misericordioso, usted recibirá misericordioso de los demás. No necesariamente. Jesús nos está diciendo, tú eres misericordioso y yo tendré misericordia de ti. Y eso es más que suficiente. No esperemos misericordia del mundo. Seamos misericordiosos y recibiremos misericordia de Dios. En otras palabras, no des misericordia para esperar misericordia a los demás. Da misericordia para recibir misericordia de Dios. Y para mí eso es suficiente con la misericordia de Dios. Ahora, miren, la palabra misericordia en el griego significa elemón, o con doble E, elemón. Y significa compasión y simpatía por alguien en su miseria. Yo encontré otra definición que me parece muy práctica y se las voy a regalar. Dice, cualquier misericordia es cualquier cosa que usted haga para beneficiar a alguien en necesidad. Misericordia es cualquier cosa que usted pueda hacer por alguien que esté en momentos de dificultad o de necesidad. Eso es misericordia. Pero mire lo que encontré de compasión. La palabra compasión, y esto es tremendamente poderoso, muchachos. Compasión. Encontré compasión significa en el griego espagnisomai. Pero ¿sabe qué significa en el griego espagnisomai? Compasión significa doler las entrañas, retorcerse las entrañas. Compasión no es cuando usted tiene sentido de culpa y va por la calle y encuentra a alguien pidiendo dinero que usted le dé 2.000 para sentirse bien. No. Cuando hablamos de misericordia asociada a compasión, este verbo significa que a usted literalmente se le deben revolver las entrañas cuando ve a alguien en necesidad. Y mire lo que encontré en Lucas capítulo 7, verso 13. Y cuando el Señor la vio, o sea, cuando Jesús la vio a una mujer, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Si traducimos esa palabra compasión sería, y cuando el Señor la vio, se le revolvieron las entrañas. Esa es la verdadera compasión, cuando a usted se le revuelven las entrañas, no cuando siente pesar o lástima, es cuando usted se le revuelven las entrañas y es movido a actuar en favor de esa persona. Eso se llama misericordia. La misericordia tiene que ver también con la salvación. En Tito capítulo 3, verso 5, es importante lo que aquí dice Tito en esta epístola. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que la base de la misericordia es el perdón. Cuando hablamos de misericordia también estamos hablando de perdón. Y la misericordia de Dios nos lo llevó a que nos perdonara, como dice aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que el primer ejemplo de misericordia lo tenemos en Dios mismo, que nos dio salvación a través de Jesús por misericordia. Pero también la misericordia en la Biblia está relacionada con el perdón. Daniel capítulo 9, verso 9 dice, Daniel capítulo 9, verso 9, leo, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. La misericordia también habla de perdón, habla de
es una manifestación de la misericordia el perdonar. ¿Y qué manifestación de misericordia de Dios? Que nos perdonó por nuestras transgresiones. Pero también la misericordia está ligada al amor. ¿Qué más manifestación del amor de Dios que tuvo misericordia con nosotros? También está relacionado o asociada con la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia y nos mostró su gracia. A mí me gusta definir misericordia y gracia con la parábola del buen samaritano. Es las personas que pasan por un camino, que ven un hombre herido, sangrando, pero no lo auxilian. Pero cuando pasa el samaritano, él lo primero que hace es que sana sus heridas. Le pone algodoncito, le seca las heridas, le echa alcoholcito, lo desinfecta. Eso es tener misericordia. Porque la misericordia enfrenta lo negativo, sana las heridas, pero la gracia pone lo positivo. Entonces, después de que el buen samaritano sanó sus heridas, lo llevó al mesón y le pagó al del mesón para un hospedaje por un cierto tiempo. Eso es gracia. La misericordia tapa las heridas, sana las heridas, le echa alcohol a las heridas y la gracia te da lo positivo, pone en ti lo positivo. Eso es como también puede estar relacionada la misericordia con la justicia, ¿no? No por yo tener misericordia o no por Dios tener misericordia se olvida de la justicia. Son dos cosas distintas. Algunos dicen, pero si Jesús murió en la cruz, Él tuvo misericordia, entonces no hubo justicia porque somos pecadores. No. El hecho de que usted sea salvo por gracia y que no le costó nada a usted, que no me costó nada a mí, no quiere decir que sea gratis. Hay alguien que pagó por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Y ese alguien fue Jesús. Así que Él fue misericordioso, pero Él exigió un pago. La sangre del Cordero, que es Jesús. La misericordia no está en contraposición de la justicia. Dios es misericordioso y es justo. Él tuvo misericordia, pero hubo alguien que pagó, que fue Jesús. Así que la misericordia va de la mano también de la justicia. Y tiene que ver también un ejemplo, por los que somos padres, por ejemplo, cuando un hijo hace algo malo. Yo tengo misericordia, yo lo perdono, pero él tiene que recibir un castigo. Esa es la manera como Dios ejerce la misericordia. De otra manera, la misericordia sin justicia sería alcahuetería o complicidad. Y Dios no es alcahuete ni cómplice de nadie. Mire lo que encontré en Proverbios también. Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Usted quiere que le vaya mal en la vida, sea cruel. La crueldad es el antónimo de misericordia. Las personas que no tienen misericordia son crueles. Y encontré algo en Romanos, que hay una radiografía de lo que está pasando en nuestra sociedad y aún en muchas iglesias, y es la crueldad. Romanos capítulo 1, verso 31. Comencemos desde el 28. Es una radiografía de lo que está pasando en el mundo y de la importancia de la misericordia. Miren, Romanos capítulo 1, verso 28. Está hablando Pablo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, Pablo está hablando a los romanos, le está diciendo lo que pasa en esa sociedad romana, pero también es un recordatorio a nuestra sociedad y a nuestros tiempos. Porque el mundo no tiene cuenta a Dios. Y Pablo comienza con el problema. Ojo, Pablo comienza diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es nuestra sociedad, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero mire las características que nombra Pablo de esa sociedad, que es la sociedad hoy en día, pero aumentado a N veces peor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
Y adivine cuál es la última característica que da Pablo a esta sociedad. ¿Lo adivinó? Sin misericordia, es decir, crueles. Esta sociedad se caracteriza, número uno, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y como consecuencia de eso, tiene una serie de defectos, de problemas, pero el último es sin misericordia. Es una sociedad cruel. Es una sociedad donde aprueba el aborto para niños de 9 meses que están por nacer. Es una sociedad cruel. Es una sociedad cruel que mata a sus ancianos con leyes de eutanasia y otras muchas cosas que no voy a entrar a nombrar porque ya lo hemos hablado, pero denota una sociedad cruel que se roba, por ejemplo, los políticos, los recursos de los hospitales. Juega con la salud. Es cruel cuando se roba la alimentación de los niños de La Guajira, por ejemplo, que negocia con la salud de las personas. Eso es ser cruel. Y muchas de esas personas son cristianas. Pablo nos está diciendo, la crueldad, la no misericordia es un problema de las sociedades deterioradas espiritualmente, por lo tanto, socialmente son sociedades degradadas, son sociedades que Dios ha entregado a sus propias concupiscencias. Dios los entrega a una mente reprobada porque son cosas que no convienen, pero aman hacerlas. Así que tengamos cuidado. Ahora, para terminar ya, ¿cuál es la fuente de la misericordia? Creo que está más que dicho, es Dios. Dios es misericordia, no es que Él tenga misericordia, es su esencia, es una característica, valga la redundancia, de su carácter. Él es la misericordia. Y la misericordia se mostró o es la justicia de Dios en Jesús. No hay manera de que nosotros seamos misericordias, que alcancemos misericordias si no nos aferramos en el sacrificio de Jesús, porque Él es la justicia de Dios. Jesús es la mayor expresión de misericordia de Dios. Es la misericordia expresada de Dios, Jesús. Así que si tú quieres alcanzar misericordia, tienes que ser salvo, tienes que ser provisto de esa justicia de Dios que es en el sacrificio de Jesús. No proviene del corazón humano. Ya les expliqué que la misericordia no es un atributo del corazón humano, y menos de un corazón que está subyugado por el pecado que genera muerte. No es posible. Muchachos, ya estoy cerrando. Por favor, si hay preguntas, háganlas, escriban ahí en el cuadrito que tienen en Instagram, comentarios. También me dicen aquí, y a medida que pasa el tiempo, menos misericordia tenemos. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, habrá más depravación, porque el hombre se irá alejando de Dios. Eso no nos va a pasar a nosotros ni a nuestras familias, en el nombre de Jesús. ¿Cómo ser misericordioso? Mire, o cómo podemos practicar la misericordia. Lo primero es tener compasión, como ya les hablé, compasión de que se nos revuelva las entrañas cuando hay alguien en necesidad. La compasión significa no pensar en nosotros mismos. La sociedad de hoy en día nos enseña que usted tiene que triunfar, que usted tiene que ser emprendedor, que tiene que ser empoderado, que tiene que ser millonario, que tiene que alcanzar sus sueños. Le habla de yo, de sus planes. Pero la sociedad no es muy buena en bombardearnos de la misma manera con la compasión. Porque compasión significa pararse en el lugar que está el otro, en ponerse los zapatos del otro, en el sentir la tristeza o el miedo o la soledad o la depresión que tiene la otra persona. Es ponerse en el lugar de otro. Así que practicar misericordia es ponerse en el lugar de otro. Número 2, confrontar. Cuando usted tiene misericordia de alguien, tiene que confrontar. Mire, si me acompaña por favor a Tito capítulo 1, verso 13. Mire lo que dice la epístola de Tito. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El confrontar y el exhortar
Cuando viene de parte de Dios y es hecho con gracia y con amor, significa misericordioso. Cuando usted ve a una persona que está en un mal camino, cuando usted ve a una persona que está haciendo cosas que usted sabe que lo pueden dañar, que lo pueden destruir, usted tiene que tener misericordia y decirle la verdad. No hay nada de misericordioso en callar y no decirle a su hermano lo que está haciendo. Es como si usted lo viera que fuera derechito hacia estrellarse o derechito hacia el abismo y usted se queda callado. Misericordia es decirle y confrontar a las personas. Pero mire, yo he tenido muchos detractores. A mí hay muchas personas me dicen que yo soy muy duro. Que yo soy muy duro al confrontar a las personas. Pero es que en mí está el confrontar cuando una persona está haciendo malo. Para mí la misericordia es decirle, cuidado, ojo, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás pensando o lo que tú piensas hacer te va a destruir. Por cuanto te amo, te tengo que confrontar. Jesús confrontaba y lo acabamos de ver. Y Jesús no era blandito para confrontar. Se cree que los pastores tenemos que ser condescendientes, pasarle la manito a las personas, decirle, no, tranquilo, está bien el adulterio que tienes, está bien las actitudes que tienen, Cristo te ama, tranquilo, no te vayas de la iglesia, no. El confrontar a las personas habla de misericordia, siempre y cuando sean desde el amor y la gracia, ojo, pero nosotros tenemos que confrontar. Como pastor debo confrontar las ovejas, pero como padre debo confrontar a mis hijas. Yo tengo que confrontar a mis hijos cuando veo que están haciendo mal. Eso es tener misericordia. Eso no lo tiene todo el mundo, me dicen aquí, claro que sí. Número 3, orar. Hay que orar por las personas. Una muestra de misericordia no solamente es tener compasión, no solamente es confrontar, es orar por las personas, es interceder por las personas. Lo mejor que usted puede hacer por alguien es ore. Ore por ella porque el Padre escucha nuestras oraciones. La oración tiene poder. A veces nosotros no podemos hacer cosas por las personas porque tenemos recursos limitados, pero Dios sí tiene recursos ilimitados. Nosotros podemos hacer mover la mano de Dios si oramos. Acostúmbrese a tener una lista de oración por personas que están en necesidad. Cuando usted vea que alguien está en necesidad en su trabajo, en la universidad, en su familia, escríbalo. Y cuando se siente en su devocional, empiece a orar, empiece a interceder por esas personas. Eso habla de misericordia. Orar no es solamente orar por mí, dame. La misericordia también se muestra en orar por las personas, interceder delante de Dios por esas necesidades y por esa persona. Y créame, yo he visto personas que están mal y he intercedido, hemos orado por ellas y Dios todo lo hace perfecto en su tiempo. Oremos por las personas, por favor, eso es misericordia. Y número 4, yo pienso que predicar la palabra de Dios. Todos debemos hablar de las cosas buenas de Dios. Predicar el evangelio de Jesús. Eso es tener misericordia. No puede ser que usted en su trabajo no hable de Dios. Eso no es tener misericordia. Cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra, abrimos una ventana para que esa persona entre a salvación y vida eterna. Noé habla de misericordia cuando usted se queda callado, cuando Dios le ha entregado ese poder tan tremendo que es el mensaje más poderoso del evangelio y usted no se lo da a otros. Usted no comparte nada, eso no es tener misericordia. Misericordia no es solamente sacarse del bolsillo 50,000 pesos y dárselo a alguien, es hablarle del mensaje del evangelio. Es compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Así que una manifestación de la misericordia en nuestra vida debe ser predicar, enseñar el evangelio de Jesús. Muchachos, número 1 es tener compasión. Número 2 es confrontar a las personas que amamos. Número 3 es orar por ellas. Y número 4 es predicar el evangelio que se ha puesto en nuestras manos. Un evangelio que es poderoso, que es poder de Dios para los que no conocen a Dios y para los que amamos a Dios. Muchachos, si no hay preguntas, por favor, espero que este tema
tan importante como es la misericordia haya llegado a sus corazones. Y cierro con esto: los que sean misericordiosos alcanzarán misericordia. Yo no busco misericordia de las personas. Conozco la naturaleza humana y sé cuán limitada es. Espero misericordia de Dios. Y la promesa, esa bienaventuranza, dice que los que seamos misericordiosos alcanzaremos misericordia de Dios. Eso es lo importante, la misericordia de Dios, no la de los hombres, la de Dios. Y yo pienso personalmente que cuando dice que alcanzaremos misericordia, no está hablando de allá del futuro, cuando vayamos a resucitemos y estemos delante del Padre, entonces viviremos eternamente y tendremos misericordia. No, yo pienso que alcanzaremos misericordia aquí, en esta tierra, hoy, ya, ahora. Dios manifestará su misericordia en salvación, en vida eterna, en amor, en perdón, en justicia, para mí, para mi familia, para mi descendencia. Así que, hermano querido, espero que hayan recibido esta palabra de Dios. Compártala, por favor, en sus redes. Mastíquela, rúmiela, como hacen las vacas. Valga y entiéndame la referencia, que las vacas mastican hasta 7 veces el alimento hasta que entra a su estómago. Esta palabra usted la tiene que masticar, rumiela, cuando vaya en el carro, cuando vaya en el Transmilenio, cuando esté en su trabajo, cuando esté meditando, piénselo, medítela, rumiela, mastíquela, hasta que Dios le empiece a enseñar y produzca frutos en su corazón. Porque del buen tesoro del corazón es que salen nuestras actitudes y nuestras acciones. Oremos para que este mundo sea misericordioso, para que los políticos, los que nos gobiernan, los que están en posiciones de magistratura, puedan tener misericordia, puedan servir a los otros, para que nuestros pastores, para los que están en iglesias, para los que no conocen a Dios, puedan alcanzar misericordia a través del sacrificio máximo que hizo Dios, a través de Jesús. Él es la expresión de misericordia. Oro para que la misericordia de Dios llegue a nuestros corazones, a su hogar, afecte a sus hijos, a su esposo, a su esposa, para que asimismo podamos alcanzar misericordia de Dios. Que la crueldad sea sacada de nuestras sociedades, de nuestros hogares, de nuestras iglesias, porque manifiestan una sociedad en decadencia. Amado hermano, gracias por habernos acompañado. Lo invito para que entre a nuestras redes, a nuestra página de YouTube, Instagram, Facebook. Apóyenos, por favor, y comparta esta palabra. Los bendigo, los amo en el nombre de Jesús y los espero el próximo domingo. Creo que tengo una sorpresa para el próximo domingo. Vamos a tener un invitado muy especial. Tengo que confirmarlo, él ya me dijo que sí, pero esta semana lo estaré confirmando para que él se conecte con nosotros desde España. Estoy delatando una sorpresa, pero él está en España y se va a conectar con nosotros durante esta hora y nos va a hablar de un tema muy importante. No lo voy a hablar, voy a reservármelo, pero es una sorpresa que tendremos para el día domingo. Los bendigo, hermano querido, los amo en el nombre de Jesús. Cuídense mucho, amen más, juzguen menos, perdonen más y nos vemos el próximo domingo. Los amo en el amor de Cristo. Chao.